Nuestra historia hoy día se trata de un buen pastor. El buen pastor tenía 100 ovejitas que cuidar. Él las cuidaba, las llevaba donde había mucho pastito para que ellas pudieran comer y estar tranquilitas. Pero un día estaba con todo su rebaño cuidándolas, las llevó después de vuelta para poder ya encerrarlas para que descansaran. Pero este pastor era muy bueno. Él les empezaba a contar una por una hasta que de repente se dio cuenta que le faltaba una. Y fue y dejó todas adentro y cerró la puerta del corral y se fue a buscar la ovejita. Y la llamaba, y esa ovejita había corrido mucho, mucho, y no la encontraba. Él tuvo que subir unos cerritos, buscarla por el arroyo, en diferentes partes, y no la encontraba. Y de repente ya había caminado mucho, mucho, estaba muy cansado. Escuchó a lo lejos un gemido y empezó a avanzar, y él tenía mucho miedo que viniera algún lobo, algún animal, a matar la ovejita. Y cuando llegó, acerca de la ovejita estaba enredada en unos matorrales. La ovejita había avanzado, avanzado, y no se había dado cuenta que se había alejado tanto, tanto del pastor. Y el pastor la tomó, las vio que sí estaba herida, la acarició y se la llevó en brazos hasta el redil. Y eso es como Jesús cuando nos busca a nosotros, cuando nosotros nos alejamos de Él. Por eso que la Biblia nos enseña que debemos estar siempre en contacto con el Señor, y orando y comunicándonos en cada momento. Que el Señor les bendiga. Chao, hasta la próxima. Nuestra historia hoy día se trata de un buen pastor. El buen pastor tenía 100 ovejitas que cuidar. Él las cuidaba, las llevaba donde había mucho pastito para que ellas pudieran comer y estar tranquilitas. Pero un día estaba con todo su rebaño cuidándolas, las llevó después de vuelta para poder ya encerrarlas para que descansaran. Pero este pastor era muy bueno. Él les empezaba a contar una por una hasta que de repente se dio cuenta que le faltaba una. Y fue y dejó todas adentro y cerró la puerta del corral y se fue a buscar la ovejita. Y la llamaba, y esa ovejita había corrido mucho, mucho, y no la encontraba. Él tuvo que subir unos cerritos, buscarla por el arroyo, en diferentes partes, y no la encontraba. Y de repente ya había caminado mucho, mucho, estaba muy cansado. Escuchó a lo lejos un gemido y empezó a avanzar, y él tenía mucho miedo que viniera algún lobo, algún animal, a matar la ovejita. Y cuando llegó, acerca de la ovejita estaba enredada en unos matorrales. La ovejita había avanzado, avanzado, y no se había dado cuenta que se había alejado tanto, tanto del pastor. Y el pastor la tomó, las vio que sí estaba herida, la acarició y se la llevó en brazos hasta el redil. Y eso es como Jesús cuando nos busca a nosotros, cuando nosotros nos alejamos de Él. Por eso que la Biblia nos enseña que debemos estar siempre en contacto con el Señor, y orando y comunicándonos en cada momento. Que el Señor les bendiga. Chao, hasta la próxima.